Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en el programa Cambio de Switch de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a la gran producción periodística y progresista de Nicole Mulsov, apellido de origen ruso, alemán, es lo que acabo de decir, y a la producción técnica del rigor de esta noche que nos toca. Así que gracias por sintonizar esta radio. Recuerden que en pocos minutos más pueden llamar al 29 77 15 79 o al 29 77 15 80 y escribirnos a @cambio de switch, el nombre del programa. Esta noche tenemos dos sensacionales, fascinantes, impactantes invitados. Uno es un teólogo, tiene 41 años, exactamente la edad que yo tengo, tiene un PhD en ética y democracia, vivió en Valencia unos cuantos años y es Álvaro Ramis. Bienvenido. Hola, Marco. Gracias por la invitación. Todo lo contrario. Y el otro es también un tremendo invitado, es un líder, probablemente de los líderes sociales más contundente y más denso que tenga Chile, que ha dado una pelea, algunos considerarán que es temática, yo considero que es ética, que es tiene que ver con los valores de la humanidad, con la dignidad humana, con hacer más justo este planeta, que es Rolando Jiménez, que es el líder y fundador del Móvil. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y el debate de hoy es, además de aprovechar de, como en televisión decíamos los directores, calentar la pantalla. Significa crear ambiente para algo. Ustedes como Poder Constituyente, como plataforma, donde concurren muchísimos movimientos y liderazgos, han convocado para este domingo a las 11 de la mañana, y ahí nos van a contar, Rolando o Álvaro, el que quiera, que nos invite primero, que partamos un poco, porque con ese pretexto, con esa marcha, queremos hablar de un tema que es muy de fondo, muy huérfano, muy opaco para algunos, muy incomprendido y muy técnico también, y muy ético, que es la posibilidad de que un pueblo fije sus reglas mediante una asamblea constituyente. Álvaro, ¿cuándo y dónde hay que ir? Bueno, este domingo 23 a las 11 de la mañana en la Plaza Italia, en la explanada frente a Manuel Rodríguez. En ese lugar vamos a partir la gran marcha por la Asamblea Constituyente, que va a recorrer toda la Alameda hasta llegar a Centeno, y ahí vamos a doblar hasta llegar al Parque Almagro, con un gran acto musical, con grandes invitados que van a calentar el ambiente también, para que tengamos una tarde muy movida y que podamos expresar juntos este anhelo de que Chile tenga una Asamblea Constituyente que pueda definir unas nuevas reglas para la política, para la sociedad, para las costumbres, para la vida cotidiana, y que nos ayude a tener una convivencia más cívica y más democrática. Rolando, nosotros vamos a participar como sujetos deliberantes, digo nosotros los progresistas. Antes de preguntarte por el fondo de la invitación, un saludo y una señal de empatía y de conmovida con el asesinato en Israel. Hubo un atentado gravísimo, sí. A la misma hora que uno condena al Estado de Israel, al gobierno de Israel, perdón, por políticas completamente inaceptables en materias de guerra y de violencia, también condenar el asesinato de judíos hoy día en una sinagoga, y lo que es inaceptable. Y lo segundo, también aprovechar rápidamente, solidarizar con los profesores que están en paro. Leí que más de 100 comunas del país están hoy día en paro reclamando cosas que son de mínima justicia. Pero la pregunta es más compleja y reaparecerá el tema de la educación en este diálogo que duró una hora. Recuerdo que estamos en Radio Universidad de Chile con Rolando Jiménez, líder del Móvil y convocante como Poder Constituyente a la marcha el domingo, y Álvaro Ramis. Rolando, acabo de leer un tuit, por ejemplo. Manuel me pone una cosa que la encuentro súper menor, pero creo que está en uno de los ruidos que tiene la Asamblea Constituyente, además del fondo de lo que significa un proceso constituyente. Me dicen cómo se eligen los asambleístas. Yo creo que esa es una discusión que a mi juicio es posterior. Absolutamente de acuerdo. Hoy día hay mucha gente pensando en la Asamblea Constituyente y muchos equivocan el camino, desde mi punto de vista, cuando se ponen a pensar
¿Cuál es la asamblea constituyente que quiero? ¿Cómo la elijo? ¿Y cuáles son los contenidos que van a tener? Primero, nosotros creemos que lo fundamental es, primero, forzar la voluntad política de que haya una convocatoria de asamblea constituyente, y eso se logra con movilización social, como la que vamos a dar el 23 de noviembre, y se logra, por ejemplo, con el mecanismo que permita convocar un plebiscito vinculante que permita destrabar esta discusión. Chile se merece, por cierto, que de una vez por todas el pueblo elija las reglas del juego, define las reglas del juego que nos van a regir por los próximos 20, 30 años. Eso no ha pasado nunca en la historia de Chile, y por lo tanto en ese contexto me parece una discusión apresurada, ponerse a pensar en los contenidos. Perfecto, es legítimo, por cierto, pero me parece que primero, como decía mi abuela, que era muy sabia, los piojos se matan de a uno. Veamos primero cómo forzamos una voluntad política lo más transversal posible para tener un mecanismo que permita preguntarle al pueblo si quiere asamblea constituyente, y la vía más adecuada me parece que para eso es un plebiscito vinculante. Se puede hacer. Hoy día existen los votos en el Congreso Nacional y hay una bancada constituyente que prometió eso. Bueno, uno de los motivos de la manifestación de sábado es decirle a esa bancada constituyente: oiga, ustedes prometieron la posibilidad de generar un mecanismo para destrabar esta voluntad política. La manifestación los invita a hacer eso, y por lo tanto van a contar con el respaldo de la sociedad civil, que hoy día se expresa en el Poder Social Constituyente. Son más de 40, 50 organizaciones, personalidades de todos los sectores. La marcha del 23 no está convocada para la izquierda extraparlamentaria, para la izquierda o para el centro solamente, es para todos aquellos que quieran asamblea constituyente y que quieran trabajar por este nuevo trato que tenemos que construir los chilenos, porque el trato que tenemos fue impuesto por la fuerza de los fusiles, por la fuerza de la dictadura. Tengo dos preguntas, una difícil y una fácil. ¿Cuál prefieres? Álvaro. Vamos por la difícil entonces. Rolando dice que como Rolando colegisló, aunque nunca ha sido diputado, pero como ha colegislado, sabe mucho. Y él dice, esto es una iniciativa del Parlamento, y el Parlamento tiene hoy día una mayoría para aprobar un camino, que es el plebiscito, para abrir un momento constituyente. Lo cierto es que esto es una iniciativa también del Ejecutivo, el que puede decidir el ritmo de la legislación. A tu juicio, esta pregunta difícil la dijiste. ¿Por qué crees tú que la moneda no partió por el tema constitucional? Buena pregunta, ¿no? Realmente es un misterio insondable de Bachelet, por qué se tiró, ¿no?, en el itinerario de su primer año de gobierno por unas reformas que a mi juicio hubieran quedado mucho con mayor lógica, ¿no?, insertas dentro de la discusión constitucional. Hubiera sido el método deductivo, ¿no?, partir de lo general hacia lo particular. Pero ahora, bueno, partieron por otro camino, pensando que en el transcurso del primer año de gobierno iban a poder llegar a acumular mayor fuerza o tener mayor vigor para poder instalar la discusión de fondo de este gobierno, que es el cambio constitucional. Pero me parece que, bueno, errado el camino, ¿no? Vamos a encontrarnos con el 2015 como el momento donde se va a dar una discusión constitucional de hecho y de facto como corresponde. Yo hubiera andado en otro rumbo, ¿no? Primero generando un marco de discusión constitucional, y que después la reforma tributaria, la reforma educacional u otras laborales pudieran irse acoplando, digamos, al nuevo marco constitucional que se iba a ir generando a la medida que la gente se hubiera acoplado a la discusión de fondo. ¿Por qué lo hizo? Yo no lo comprendo todavía. Tal vez una idea que puede surgir es que les cuesta tener consenso interno a la coalición. Es decir, la nueva mayoría aún no tiene el acuerdo interno posible para definir mecanismo, para definir vía de acción política respecto a este punto. Y por eso es que están tal vez aguardando para poder llegar a decantar sus propias mayorías internas. La pregunta fácil, o también es difícil, pero ¿cómo te llegaste a convencer en tu caso personal, es una pregunta vivencial, de que la Asamblea Constituyente era la prioridad? Mira, hace muchos años organizamos un tribunal a la Constitución del 80 porque queríamos juzgarla socialmente, y en un foro social organizamos este tribunal con abogado defensor, abogado acusador, y llamamos a testigos que acusaran a la Constitución. Teníamos un juez muy neutral, ¿no?, que fue escuchando testimonios de profesores, de gente de la salud, de gente de los pueblos indígenas, gente que vino a acusarla, por ejemplo, los problemas de vivienda de los barrios populares de Santiago, gente que vino a acusarla a relación también a minorías sexuales, etcétera. Y cada uno dio su testimonio de por qué la Constitución
les impedía llevar adelante sus grandes anhelos. ¿Y qué aparecía como elemento? Aparecía que finalmente que había una muralla legal, una jaula de hierro constitucional, y esa jaula de hierro no se podía romper. Y por más buenas intenciones que tuvieran los gobiernos de turno, finalmente caían en la trampa legal y finalmente del Tribunal Constitucional, como la tumba de todos sus anhelos. ¿La jaula era para los representantes o para los ciudadanos? Yo creo que era para ambos, ¿no? Para representantes bien intencionados, pero también, sobre todo, para los ciudadanos que escuchaban de sus representantes la excusa de que no podían, porque justamente, evidentemente, la Constitución no les permitía. Entonces, finalmente el tribunal condenó, en este tribunal de opinión, a la Constitución del 80 y la condenó a ser liquidada mediante una asamblea constituyente que permitiera una nueva constitución con participación de todos. Por eso me convencí de que esto tenía que ir por este camino y no por más reformas como ocurrió el año 2005 a raíz de las reformas que hizo el presidente Lagos. Rolando, antes de hablar de la Asamblea Constituyente y la política actual, coyuntura, donde se podría dar, que es en el territorio de Chile, con esta frontera, con este pueblo, en este país, no en otro país, estamos hablando de la Asamblea Constituyente para el pueblo chileno, y vale la pena hablar de Chile, de las coordenadas de hoy. Pero antes, ¿cómo te convenciste tú que la Asamblea Constituyente era la causa principal de esto tu fue hace vida? alrededor de unos 10 años. Me acuerdo que hubo un grupo de profesores, de gente de algunos partidos políticos, que incluso hicimos una marcha en Valparaíso por la Asamblea Constituyente hace como 10 años. Creo que fuimos una de las primeras organizaciones que entendió que en el marco de la Constitución de la dictadura no era posible, por ejemplo, resolver el rol del Estado en la economía, el rol del Estado en el desarrollo. Y cuando hablo de desarrollo no estoy hablando solo de lo económico, de cómo hacemos una economía ambientalmente y socialmente sustentable en el largo plazo. Chile, por ejemplo, exporta materias primas fundamentalmente. No ha desarrollado la capacidad instalada para, por ejemplo, darle un mejor uso a la producción de madera, el cobre. Le compramos cañerías hechas a otros países que nos compran cobre en bruto. Entonces, el marco constitucional, bajo ningún punto de vista, el de la dictadura, permite que los temas de los pueblos originarios, los temas de la descentralización, los temas de género, los temas de igualdad y de redistribución del ingreso. Si este país que está en la OCDE tiene una de las mayores tasas de desigualdad y por lo tanto todo eso obedece a un plan maestro que fue pérfidamente señalado y diseñado por Jaime Guzmán y la dictadura militar. Por lo tanto, en ese contexto, hace rato que nosotros venimos diciendo que los chilenos tenemos que construir un nuevo trato que permita pegarnos un salto. Chile es riquísimo, tiene una riqueza en términos de su capacidad humana, en sus capacidades técnicas, científicas, en sus materias primas, pero eso está muy mal distribuido y, como decía mi abuela una vez más, el chancho está muy mal pelado porque hay un modelo económico de desarrollo definido de esa manera. ¿Cierto? No es casualidad. Y por lo tanto, la única manera es que ese nuevo trato lo construyamos cara a cara a todos los ciudadanos, la izquierda, la derecha, el centro, los empresarios, pequeños, grandes, medianos, los pueblos originarios. ¿Cómo resolvemos de una buena vez el tema de la legitimidad y le reconocemos la dignidad a los pueblos originarios y generando, ¿por qué no?, territorios autónomos de los pueblos originarios? Sí, yo totalmente de acuerdo. Pero hace 10 años, dices, participaste en una marcha. ¿Tú sientes que hay un increchendo, que hay mayor temperatura para la Asamblea Constituyente, más apoyo? ¿Sientes que esta plataforma que ustedes han convocado al Poder Constituyente tiene más organizaciones que hace 10 años? Por cierto, yo creo que hay un salto cualitativo que se produjo en el contexto de las elecciones del año pasado. Hubo en distintas iniciativas que vinculaban nuestro futuro político, económico y social como nación, lo vinculaban a la creación de una asamblea constituyente, un nuevo trato entre los chilenos. Y en ese contexto hay una masa crítica mucho más amplia. Falta muchísimo, por cierto, porque hay una parte importante de la clase política que tiene parte importante del poder que todavía no se convence. Y por lo tanto hay que hacer el trabajo pedagógico con ellos, pero también con los sectores populares. Y en eso esta ha sido una de las ventajas de la Constitución de Poder Social Constituyente. Hay algunos que están haciendo pedagogía en la base social, están haciendo foros, debates, seminarios en distintas partes del país. Hay otros que estamos más metidos en la cuestión más política de lograr que el Congreso mande, algunos parlamentarios firmen el proyecto de ley para hacer el mecanismo. Todas estas flores que han florecido respecto a la Asamblea Constituyente son parte del jardín que hay que seguir construyendo, pero falta todavía muchísimo
trabajo pedagógico y político para que la mayoría del país entienda lo maravillosa que sería esta fiesta de la democracia, de la participación, una asamblea constituyente donde podamos cara a cara redefinir, reescribir este Chile que queremos. Álvaro, la asamblea constituyente, pregunta Grisco, ¿es un fin en sí mismo o es un medio? Evidentemente es un medio, pero es también condición de posibilidad, porque hay veces en que el medio condiciona el fin. Es decir, si tú quieres llegar a Curicó, tienes que irte por determinada ruta, porque si no, no llegas. Y en este caso, la Asamblea Constituyente es el medio para llegar a una nueva Constitución. Si tú te vas por la vía de las reformas a la Constitución del 80, vas a llegar a una redefinición de la Constitución de 1980, pero no llegaste a la nueva Constitución. Entonces, hay que tener cuidado. Por supuesto que es un medio, no es un fin en sí mismo, pero ese medio condiciona la posibilidad de llegar al destino. Y por eso creo que la Asamblea Constituyente nos pone en el camino de permitir que todos los actores involucrados participen en la discusión, la deliberación, y permitan que también el texto que nuevamente se llegue a elaborar esté escrito en un nuevo espíritu. Porque los constituyentes, finalmente, los que se constituyan a redactar ese texto, van a tener también algo que decir muchos años más, porque cuando se revisa la interpretación de la Constitución, uno siempre, los juristas, se remiten, digamos, a los padres de la Constitución, y esos son los que estuvieron en ese momento fundante. Y si nuestros padres fundantes ahora es la Comisión Ortúzar, donde estaba este señor Jaime Guzmán, y había señores peores, ¿no?, que no queremos recordar, y esos son los que hay que revisar sus actas para poder interpretar la Constitución del 80, pues es muy difícil hoy día tener una Constitución democrática. En cambio, si tenemos una Asamblea Constituyente que nos da un texto distinto, cuando lo tengamos que interpretar vamos a tener que remitirnos a ese momento fundante donde esa comisión original, ese momento de proceso constituyente, nos va a dar otro espíritu fundamental, otra manera de ver la vida. Sí, yo creo que sería súper interesante que la gente se preocupara, y se puede bajar, está en internet, las actas de discusión de la Constitución del 80, y ahí van a escuchar y van a leer las brutalidades, por ejemplo, que decía Jaime Guzmán respecto de las mujeres cuando se pensionó y se discutió el tema del aborto. Si una mujer está en peligro, se muere, se tiene que morir y punto. Ese era el voto censitario. O sea, es horrendo la concepción de democracia que tenía en su cabeza este grupo que condensó un cuerpo de ideas que nos tienen hoy día amarrado a un modelo de desarrollo que es profundamente injusto, a un modelo donde la libertad individual está amagada permanentemente, entre otras cosas por un ilegítimo tribunal constitucional. Déjeme usar la metáfora que Álvaro propone, que creo que es una discusión muy interesante que encuentro para nuestros auditores, sino como sugerencia. Álvaro dijo hace un segundo, dice, si uno va a Curicó, no da lo mismo el camino para llegar a Curicó. Fernando Atria, con el que estuve el viernes él vino a un taller de los progresistas y expuso generosamente, él, en su condición de abogado y militante de otro partido, nos regaló 1 hora de su tiempo. Y Fernando sostenía que en realidad tenía una versión distinta. Decía el tema no ir a Curicó. Y tú dijiste incluso, Álvaro, una constitución mejor que la que tenemos. Y lo que yo entiendo de Fernando es, dice, no, la constitución es una solución a un problema de bloqueo, y el tema no hay que plantearse si vamos a tener una mejor constitución o no. Es un problema que tiene una solución. Chile tiene un problema, el bloqueo, y es una solución. No sabemos en qué va a desembocar una asamblea constituyente. Puede ser que el pueblo chileno vote por la misma constitución. Más aún, estamos todos de acuerdo que esta constitución es para expertos y abogados, y probablemente muchos chilenos ni siquiera la han leído, o uno mismo no alcanza a entender bien dónde está el concepto de Estado subsidiario. Uno sabe que eso se respira a lo largo de todo el texto. Por tanto, la idea de una mejor constitución es una discusión de segundo orden. La verdad, la primera es que hay un problema de vicio de origen, es una constitución violenta porque se hizo sin derecho a réplica, pero en sí mismo la Asamblea Constituyente estamos de acuerdo que es un proceso y un momentum constitucional. La idea de ir a Curicó, de ir hacia una nueva constitución mejor que la anterior, es súper debatible. Si uno tuviese un proceso constituyente genuino, bien hecho, también debería aflorar un sentimiento nacional, por ejemplo, pro pena de muerte. Exacto, podría darse que los contenidos de la Asamblea Constituyente no nos gusten, pero yo creo que va a ser más legítimo, y en ese sentido siempre será mejor. Es decir, nada puede ser peor que una constitución hecha después de un golpe de Estado con una comisión designada a dedo por Pinochet en un edificio de Diego Portales, donde finalmente se vota con los fusiles y donde la CNI, como supimos después,
por distintos testimonios, iba a votar en masa 5 veces en las urnas, donde la gente que no votaba no le cortaban la punta del carnet y por lo tanto tenía miedo. Entonces, el problema general de esta constitución es que no tiene ninguna legitimidad y por lo tanto no logra generar cohesión social. Hay otros que hablan de patriotismo constitucional, que es un nombre no muy bonito, pero da la idea, ¿no?, de que hay algo que nos ayuda a vivir juntos. Para que pongámonos, digo, el foco es primero el vicio de ilegitimidad. Sí. Exacto. Y sobre la calidad de la nueva constitución, comprendemos que si uno está a favor de un momento constituyente, se abre la posibilidad Está abierto al de debate. todas las posibilidades posibles. Podría ser incluso, si uno es bien riguroso, podría ser peor que la que tenemos desde el punto de vista de su estructura. Yo insisto, si tú haces una encuesta Pero y la pena de muerte hoy día, yo estoy seguro que es muy popular y podría quedar inscrita la pena de muerte de la Constitución perfectamente. lo que dice Rubén Martínez Dalmau, que es un constitucionalista muy interesante, dice que siempre que se ha abierto al pueblo la posibilidad de generar procesos constituyentes, lo que se produce son ampliación de derechos. Y eso es un estudio histórico bastante riguroso. Perfecto. Entonces, lo que va a ocurrir, de facto, a mi juicio, es que va a haber una ampliación de derechos. Si eso es suficiente o no para quedar todos satisfechos, pues no sé. O tal vez si va a haber puntos en los cuales va a haber desacuerdos estructurales y que vamos a tener que seguir discutiendo muchos años después de que la Constitución se fije, pues también puede pasar. Pero yo creo que lo muestran los procesos constituyentes es que los pueblos corren la cerca de los derechos. Rolando, un proceso... ¿Por qué yo creo que tenemos entre los liderazgos usamos distintos términos y nos ha costado cohesionarnos en torno a un concepto? Porque algunos te dicen, Bachelet, por ejemplo, que es la líder con más votos, con más porcentaje en la historia reciente de Chile. Porcentaje. Me atrevería a decir voto incluso, visto que el padrón es más que en 1960. Pero sí. Bachelet habla de nueva constitución, no a la Asamblea Constituyente. Algunos hablan de proceso constituyente, otros hablan de Asamblea Constituyente, otros hablan de un plebiscito. ¿Por qué no ayudamos? Yo creo que es importante una especie de léxico común, porque el domingo nosotros vamos a marchar por la Asamblea Constituyente, por un proceso constituyente, por un plebiscito. ¿Por qué tenemos que marchar el domingo? ¿Por todas las anteriores? Rolando. Exacto, por todas las anteriores, porque finalmente... ¿Son todas parecidas? ¿Hay diferencias relevantes? Lo que pasa es que eso es un proceso. Y la Asamblea Constituyente es la demanda central hoy día porque es el mecanismo más democrático, más pluralista, más participativo que ha inventado la historia política de la humanidad para poner a un pueblo de acuerdo respecto del camino que quiere recorrer. En segundo lugar, en Chile, debido al bloqueo de esta jaula de hierro construida, la única posibilidad institucional participativa es que sea a través de que en el Congreso Nacional se vote la posibilidad de un plebiscito vinculante. Pero consultado el pueblo respecto si quiere asamblea constituyente, ahí discutiremos los modos en que constituiremos esa constituyente, quiénes participan, cómo se hace la elección, desde la base misma, desde la comuna, desde a nivel provincial, regional. Esas son cuestiones que podemos resolver en el camino, pero son las tres anteriores porque son parte de un proceso, de un sistema de acciones políticas que finalmente ponen en el horizonte un desafío mayúsculo, que es construir ese nuevo trato que efectivamente permita que los y las chilenas decidan su propio destino y además, fundamentalmente, poner el carril en función de garantizar derechos fundamentales y hacer esta sociedad mucho más feliz, más fecunda. Ser más exigente entonces la pregunta. Si alguien estuviera, como existe mucha gente en la centroizquierda, incluso en la derecha más tolerante, más moderada, visto desde acá, alguien estuviera por la nueva constitución, pero no por la Asamblea Constituyente, ¿es coherente marchar el domingo? Yo creo que sí, porque lo que estamos planteando es que para poder lograr realmente una nueva constitución, una constitución creada, como dijo Lagos, ¿no?, en algún momento en hoja cero, ¿no?, o hoja en blanco, pues tenemos que partir de un proceso constituyente, que existe una asamblea constituyente y después un referéndum que ratifique ese nuevo texto constitucional finalmente por el pueblo. Entonces, eso es todo ese proceso. Por eso hablamos de proceso, porque es algo mucho mayor que el momento de la asamblea. Está un plebiscito original, la asamblea y después la ratificación en un plebiscito final. Y después elección de nuevas autoridades, porque obviamente que ya que hay nuevos cargos, hay nuevas reglas, pues habrá que elegir otro. Y todo ese proceso en sí mismo es un proceso pedagógico. Cuando se discute por alguno y se apresuran a ver ahora los contenidos, eso a mí me parece absolutamente autoritario. Venga de izquierda o de derecha la propuesta, porque tiene
que ver, porque la asamblea misma, el proceso para llegar a una asamblea constituyente y a ese referéndum es un proceso pedagógico de pe a pa, y eso nos va a permitir clarificar, proponer acciones, contenido, finalmente de manera lo más participativa posible. Es la posibilidad, la Asamblea Constituyente, de que eso sea así. Una pregunta para cada uno muy breve antes de irnos a un corte. ¿Qué es lo peor de la Constitución, aparte del tema de la ilegitimidad? Álvaro Ramis. Lo peor de la Constitución, del texto, del contenido. El Estado subsidiario. Creo que eso es una piedra de toque a todos los movimientos sociales. Rolando Jiménez. El sistema político que generó. Oye, yo estoy completamente de acuerdo con todas las anteriores. Vamos a ir a tomar un café del autor, que está en la calle Manuel Montt 334, que es un café progresista, y vamos a escuchar la canción y una autora que eligió Rolando Jiménez, que es Luz Casal. El tema lo eligió Nicole, que se llama No me importa nada. ¿Hay acuerdo aquí? ¿Hay consenso del buenista? Me encanta la canción. Hay consenso del buenista, y vamos a recibir a un dirigente progresista, Frank Reyes, estudiante de Derecho, que se va a sumar al panel para seguir hablando de esto. Y les propongo un segundo parte, contradiciéndome con el inicio, Rolando, un poco si tratamos de materializar cómo sería en el Chile de hoy, como lo decía antes, en este país que nos toca hoy, con este IPC, cómo serían los pasos si de todo el proceso, que hiciéramos un poco, porque yo creo que ahí, en esa descripción, en ese libreto, se explican también las confusiones que existen cuando leo los tweets, las preguntas que hay y la incerteza. Así que volvemos en 360 segundos y después de Luz Casal. Un abrazo y nos vemos en 5 minutos. Chao. Un apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl.
Hola amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Patricio Navalón y los quiero invitar a un concierto que ofreceré este próximo jueves 20 de noviembre a las 20:30 horas aquí en Sala Máster. En esta oportunidad presentaré parte de mi discografía junto a la destacada participación de Oscar Hahn, Premio Nacional de Literatura, poeta fundamental de nuestro país. La adhesión es de 3.000 pesos vía transferencia electrónica, solicitando datos a zocaloproducciones@gmail.com y 4.000 pesos el día del concierto. Este concierto cuenta con el auspicio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y la producción de El Zócalo Nacional. Los esperamos. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches, estamos en Cambio de Switch, Radio Universidad de Chile, junto a dos invitados, se acaba de sumar uno sensacional. Álvaro Ramis, de Poder Constituyente, es teólogo y lidera junto a muchos más el proceso político de convocar una marcha este domingo a las 11 de la mañana, que parte ¿desde dónde, Álvaro? Plaza Italia a las 11 de la mañana para llegar a Parque Almagro, pasando por Alameda. Por Nataniel. Por la Asamblea Constituyente. Y Rolando Jiménez, que es un líder social y político del Móvil y que también es convocante esto. Y se suma ahora recién un joven progresista, Frank Reyes, estudiante de Derecho de la Universidad Central, que viene de una actividad que creo vale la pena rápidamente nombrar porque tiene que ver con los mismos compromisos éticos con los profesores, con su paro, con condenar la muerte en Israel hoy día de inaceptable, que no sé, uno no puede ser en eso ambiguo, el asesinato de 6 ciudadanos, si no me dentro equivoco. De una sinagoga. Dentro de una sinagoga. Y ahora vienes de dónde, Frank. Muchas gracias, Marco, por la invitación en primer lugar. Vengo junto a un cúmulo de progresistas jóvenes deliberantes desde la Embajada de México. Fuimos a hacer una convocatoria para solidarizar con estos 43 estudiantes normalistas. Fue bastante numerosa en cuanto a convocatoria y en cuanto a calidad de personas que llegaron. Estuvimos con Marisela Santibáñez, la Defensoría Ciudadana, y muchos progresistas solidarizando, dejando una carta de compromiso de los estudiantes chilenos y progresistas, con esta idea de que no se puede pasar por encima de las causas. Cuando se pide un mínimo y se pasa por encima de esos estudiantes, lo básico que puede hacer un estudiante internacional es solidarizar con ellos. Así que estuvimos en la embajada, dimos nuestro apoyo y fue muy bien valorado por la Embajada de México. Muy bien. Oye, y valoramos muchísimo que lo hayan hecho, entre paréntesis. Sí, son esas cosas de política exterior, pero también de principios que creo que en Chile hay poco hábito. Nos impactamos con nuestros propios accidentes y se nos olvida que hay miles de muertos en Filipinas, otros 100.000 muertos no sé dónde. O sea, es un país que tenemos psicología de isla a veces. Oye, psicología isleña en el sentido de descompromiso. Yo quisiera una pregunta muy breve para Álvaro Ramis. Como hay tantas organizaciones convocando y dando vuelta, ¿cuál es la diferencia entre Poder Constituyente y Marca tu Voto? Que Poder Constituyente asume también la membresía de Marca tu Voto, que a su vez participa de esta plataforma más amplia donde hay grupos que están motivados explícitamente o que su razón de ser como Marca tu Voto por la Asamblea Constituyente, y otros como el Móvil o muchas otras organizaciones ambientales, sociales, culturales, que tienen otros objetivos, pero que en este punto se vinculan. Entonces viene a ser el gran paraguas para esta convocatoria para este día domingo 23 de noviembre para marchar por la Asamblea Constituyente. No busca ser el movimiento de los movimientos, sino más bien un gran momento, un gran espacio para articularse y mostrar que juntos podemos tener mayor fuerza a la hora de manifestarnos por la Asamblea Constituyente. A las 11 a.m. recordemos en Plaza Italia. Oye, una pregunta, Rolando, para partir contigo. Nos vamos a contradecir con lo que dijimos al principio. Yo creo que a lo que nos toca defender esta causa mayor, que es un proceso constituyente, que permita, recordemos, fijar reglas de convivencia para vivir mejor todos juntos y superar una constitución ilegítima, pero además profundamente bloqueadora o neutralizadora, que está pensada para que nada cambie. ¿Cómo se avanza en esto? ¿Cuál sería, supongamos que fueras dueño, en el cine se llama escaleta, el resumen de un guión, sí, escena por escena? ¿Cuál es la escaleta, el libreto, de una Asamblea Constituyente en el Chile de hoy, en noviembre de 2014? ¿Cómo son los pasos?
Primero, reponer a través de la movilización social la voluntad y la necesidad de una asamblea constituyente, es decir, de preguntarle al soberano. Eso sí, en primer lugar. En segundo lugar, forzar o concordar con la parte del Parlamento que se declara progresista, que se declara de izquierda, que se declara dispuesto a cambiar la Constitución, y convencerlos respecto de que la mejor alternativa es preguntarle al pueblo, y finalmente convencer y lograr que esos parlamentarios voten por un plebiscito vinculante. Una vez hecho ese proceso y hecha la consulta, y el pueblo puede que diga que no quiere asamblea constituyente, pero habremos hecho el ejercicio máximo de la democracia, haberle preguntado al soberano, y por lo tanto en ese contexto, si el pueblo dice que sí, tendremos que ponernos de acuerdo respecto de los mecanismos, de cómo se elegimos a los constituyentes. Van a ser de los gremios, de la Central Única de Trabajadores, de la CAT, en el caso de los trabajadores, van a ser proporcionalmente, vamos a poner cuotas, por ejemplo, de género, vamos a poner cuotas de los pueblos originarios, qué pasa con los otros grupos de la sociedad chilena. O sea, la discusión es amplia y es ardua, pero creo que si está validada democráticamente por la mayoría de los ciudadanos, vamos a tener la buena noticia de que los chilenos son una sociedad tremendamente responsable, que tenemos la convicción de que nadie quiere destruir todo para construir todo de nuevo. Aquí, por cierto, hay avances. Nadie puede desconocer que hemos progresado en algunos ámbitos como sociedad, pero con una brutal desigualdad en muchos planos. Entonces, eso me parece que yo, así como me imagino el proceso, algunos quieren un trabajo desde la base misma, células, barrio por barrio. No sé, creo que hay un montón de modalidades que podríamos pensar. Hay que buscar las más eficientes políticamente y las más democráticas posibles. Álvaro, sigamos la lógica deductiva. Rolando, todos nosotros marchamos el domingo, se instala una temperatura más caliente, por decirlo así, que el 2013 todavía, y la presidenta de Chile se convence de mandar o de apoyar la reforma constitucional que amplía el plebiscito del presidente. Vale decir que el presidente de Chile recupera la facultad que tuvo Pinochet, por lo demás, de convocar un plebiscito desde el Palacio. Y la presidenta debe hacerlo. Una cosa es que tenga la opción constitucional, otra cosa es hacerlo. Claro, entonces la presidenta necesita que 2/3 del Parlamento, 72 parlamentarios en este caso, voten a favor, que es menos que los 3/5, ¿no? Así es. 3/5, que es mucho más para poder hacer las reformas que se plantean por la vía parlamentaria. Entonces, es más viable, más razonable, es más simple y directo poder convocar a un plebiscito, que lo que otorga es legitimidad para el proceso. ¿Tenemos los votos? ¿Están los votos? Ahí, bueno, es la pregunta. Yo creo que ahí, teóricamente, estamos al borde de que si hay un acuerdo fundamental de que el programa de este gobierno es una nueva constitución, debería ser lógico que se diera. Si no lo hay, bueno, es otro problema que ahí deberíamos después evaluar a la hora de las elecciones. Pero va a haber perdón que lo aplique así, Franca, ayúdame. Va a haber una controversia porque la derecha te puede decir que tú no estás aprobando un plebiscito, estás aprobando un plebiscito para una reforma constitucional, por tanto se requieren 3/5. ¿Puede haber controversia en el Congreso? Exacto. Me gustaría tenerme previamente una discusión que es bastante filosófica, que es anterior. Estuvimos discutiendo con Fernando Atria el fin de semana acerca de si que efectivamente se requieren condiciones para una asamblea constituyente o se requieren convicciones. Dimos el caso de Pinochet, que en cierto sentido es un revolucionario, estemos de acuerdo o no con el contenido. Tuvo una convicción de generar una constitución en el año 80 y se bancó en 4, 5 años, 8 o 9, por lo menos pilares revolucionarios. Estemos de acuerdo o no, esa es otra discusión. Exacto. Sin embargo, Bachelet convocó, antes de ser presidenta, a un parlamento para Bachelet. Efectivamente tiene la mayoría. Tiene la efervescencia en las calles, falta convicción. Álvaro, supongamos que la controversia se gana. Son 72 diputados, le falta un diputado en la Cámara de Diputados y le faltan 3 senadores en el Senado, y ahí está Lili Pérez, Horvath y Bianchi, que han demostrado voluntad de acuerdo. Se aprueba la reforma constitucional y está promulgada, voy a inventar, en marzo. Ya, la Constitución dice que un presidente puede convocar. La presidenta, entonces, vamos a seguir la lógica de Frank, la presidenta se convence, convoca un plebiscito. En un año más, necesitaríamos voy a inventar, fines del 2015, en esta misma fecha, un domingo, un gran plebiscito con franja televisiva, y la presidenta lo convocó. ¿Cuál es la pregunta que se escribe? ¿Y quién la escribe? Sí, yo creo ¿Y cuántas preguntas? Ahí ya hay tecnicismos jurídicos que deberíamos empezar ahí a debatir. Yo creo que
la iniciativa, como en este caso partido del Ejecutivo, debería ser de esa parte, ¿no? Y debería tener un contenido de una pregunta lo más simple posible. ¿Está de acuerdo usted a elaborar una nueva constitución por medio de una asamblea constituyente? ¿Sí o no? Yo creo que mientras más directo sea la pregunta, mejor. Pero incluso yo creo que previo al plebiscito, el Estado tiene la responsabilidad y el deber político de educar, de hacer pedagogía respecto de lo que significa el plebiscito y de lo que significa una asamblea constituyente. Para eso este es el rol del Estado, finalmente, y por lo tanto en ese contexto yo no me imagino una pregunta hecha en el plazo de un año sin haber hecho antes ese proceso pedagógico que se hace a través de los municipios, las gobernaciones, las intendencias, con la participación de la sociedad civil. Por cierto, vamos a ver miles de chilenos dispuestos a recorrer las calles del país explicando para qué el plebiscito, para qué es la nueva constitución, para qué es la asamblea constituyente. No tengo ninguna duda que van a haber brazos, manos, cabezas para esa voluntad política. Junto a jóvenes progresistas y a Ricardo Godoy y a Pedro Abarca, varios, estuvimos investigando las asambleas constituyentes recientes, las contemporáneas. Vamos a escuchar a Antonio rápidamente, la reina, pero antes un resumen. Y si uno revisa la colombiana, la de Islandia, la de Nepal, la de Bolivia, la de Ecuador, la de Venezuela. Estoy hablando de las contemporáneas, las recientes. Si uno se va para atrás, está la francesa, la norteamericana, bueno, perdón, se me faltó la brasileña, en la contemporánea, y la de Colombia. Todas, uno descubre que la paleta de colores es gigantesca. Colombia hizo un congreso constituyente en un receso legislativo y sacó en 6 meses a toda marcha una constitución que muchos colombianos consideran mediocre, pero por lo menos legítima. Está el caso de Islandia, que ha sido bastante complicado porque en realidad no cuajó. Se metieron en un momento por Facebook, hicieron cosas muy audaces y se armó una discusión sobre los quórum de aprobación. Y por tanto, la Islandia, y yo hasta donde espero que no equivocarme, pero hay un acto fallido. Hay una gran intención después de la crisis subprime de revisar esta economía fiduciaria, bancaria, donde finalmente el poder no lo tenían los políticos, sino que tenían representantes del pueblo, lo tenían los bancos. La propuesta nuestra, que nosotros hemos más o menos acotado, es re difícil, es convocar un plebiscito de 3 vías, por 3 vías. El presidente, con quórum alto, si es sobre la reelección. 2, un plebiscito convocado por el Parlamento con mayoría simple, salvo si es sobre la reelección de los mismos diputados. Y 3, el pueblo, a través de firmas ante notario, un sistema. Las preguntas, aprovechar este plebiscito de más preguntas, y ser un poco más preciso todavía. Hacer preguntas, ¿usted quiere una asamblea constituyente vía Congreso Constituyente? ¿Una asamblea constituyente vía asamblea ciudadana, vía concejales? O sea, tratar de ofrecer alternativas. Y yo le metería en ese plebiscito más preguntas. Para los escépticos, decirles que en California o en Uruguay, junto a un presidente se votan, hay un voto programático. Sí. De cosas, en Suiza, el país más innovador del mundo, la economía más sofisticada, el punto de la innovación, llegaron a hacer un plebiscito para discutir si el feriado empezaba a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde. Que de partida llega el plebiscito al correo de la casa. Al correo de la casa. Que es lo más... En Estados Unidos se vota 3 días antes. O sea, quiero decir que hay de todos los colores para la democracia electoral y representativa. Se convoca un plebiscito y después se convoca, entonces, una fórmula a la colombiana, que no es la mejor, pero un congreso constituyente, con cuotas, etcétera. Y ahí el congreso tiene un tiempo. Se suspende el caso boliviano o el caso venezolano. Se suspende el Congreso normal, Congreso de las leyes del mono, la ley de presupuesto, la ley entre comillas cotidianas y menores. Y otro camino es que tú mantienes un Congreso y dentro del Congreso creas una comisión para que vea las leyes de presupuesto, la autorización lo hizo Venezuela, claro, para que el presidente pida permiso para salir del país, los mismos constituyentes. Pero una condición ética, no sé si es ética, pero una condición política fundamental: los que son congresistas constituyentes no pueden ir a reelección. Exacto. O no pueden ir al Congreso normal. Voy a escuchar a Antonio y después les propongo una discusión, si les parece, para dar un poco luces de los caminos que se pueden avisorar para el bien de Chile. Antonio de la Reina, te escuchamos con ¿Aló? amor. ¿Sí se escucha? Mejor que a mi mamá. Dale. ¿Aló? Dale, te escucho, dale. Ya, mira, el problema está para mí en que no se ha discutido algunas cosas que son importantes. Primero, es posible que dentro de una asamblea constituyente la falta de información del país lleve a los conservadores a ganar una constitución peor que la que tenemos. Segundo, ¿para qué existe un tribunal constitucional? Si eso lo tendrían que aplicar los jueces de la Corte Suprema. Como era antes. Y segundo, y tercero, ¿por qué en Chile la democracia no acepta que el 50+1
es una democracia. Tiene que ser 2/3 para ganar un proyecto nuevo. Gracias, Antonio, te mandamos un abrazo. Álvaro, bueno, de Frank las tres o Rolando. preguntas. Álvaro Ramis. La primera, como decía antes, todos los procesos constituyentes siempre amplían derechos de una u otra manera. No hay casos contrarios. La de Túnez, por ejemplo, es otro caso muy interesante. Creo que ahí, por ejemplo, en un país musulmán, se ampliaron los derechos de las mujeres increíblemente, a pesar de todos los conservadurismos atávicos del país. Son restrictivas en ese sentido. Claro, sí. Entonces genera ampliación de derechos. Después, respecto a los quórum, ya esa es otra pregunta importante. Yo creo que las constituciones no se pueden cambiar con un 50+1, eso estamos de acuerdo. Yo creo que yo no veo posible que una constitución no tenga un quórum más alto que una mayoría simple. Mayoría simple es simplemente decir que alguien tiene coyunturalmente más votos que otro, y eso puede cambiar y hace que haya inestabilidad. Es bueno que haya un cierto quórum calificado, pero no de la manera pétrea como se ha elaborado la Constitución del 80, que hace imposible su reforma y hace que todos vivamos, digamos, pendientes de este tema por años y años y sin poder llegar a acuerdos fundamentales, porque una minoría secuestró a la mayoría. Rolando. Y decir además respecto a la pregunta que yo insistiría con que tomada la decisión política y aprobado por el Congreso un plebiscito vinculante, es rol del Estado fundamental en este tema hacer un proceso pedagógico, y para eso tenemos los recursos, tenemos las capacidades, y por lo tanto en ese contexto, si una vez expresada esa pedagogía respecto del plebiscito, respecto a Asamblea Constituyente, respecto de una nueva Constitución, la gente vota A, B o C, eso es irrelevante, porque en definitiva se van a estar expresando las mayorías. Porque la instancia ya Frank está. Reyes. Claro. Yo creo que una discusión bien breve respecto a la seriedad. La derecha y ciertos sectores de la izquierda han boicoteado, nos han tratado de señalar que todo esto de la Asamblea Constituyente o de nueva Constitución, como dice la nueva mayoría, es casi una orgía jacobina. Y eso es un error. Pero porque las orgías son re buenas. Esa es otra discusión. Yo creo que las jacobinas son menos buenas. Yo creo que hay una disociación de parte de la intelectualidad chilena entre pacto y Asamblea Constituyente. Sí. Yo creo que el pacto está a punto de quebrarse, como ya señalaba Marco, y que es efectivo que tenemos que sentarnos a conversar nuevamente para ordenar esta casa donde no caemos todos. No cabe el pueblo mapuche, no cabe el pueblo rapanui. Son cosas que ya hemos estado reiterando y que se han estado instalando en cierta medida dentro de la mesa de diálogo ciudadana. Es súper interesante esta figura. Una pregunta sociológica, Frank. En tu universidad, que es la Central, ¿cuál es tu percepción entre los jóvenes? Mira, afortunadamente, sobre este tema, cuando yo entré a la universidad, tuve el honor y rindo homenaje para un profesor de la Universidad de Chile, Eric Palma. En el primer año de universidad nos enseñó de inmediato lo que era la causa de la Asamblea Constituyente. En un tiempo en que no estaba en boga, en que la instancia y las condiciones, como decía Fernando Atria, no eran tales, este profesor ya instalaba el tema dentro de la universidad. Respecto a qué tipo de Asamblea Constituyente, cómo la queremos, la forma y el fondo, ya otra discusión. Pero el tema de la Asamblea Constituyente ya está instalado dentro del mundo universitario, y recordemos que ya en la marcha estudiantil del año 2011, ya la Asamblea Constituyente ya era un lema dentro de las marchas, que hizo relación con algo más profundo, que es una democracia que está un poco entrando en crisis, es un sistema financiero que está un poco debilitado. Es más profundo que una Asamblea Constituyente, es un tema relacionado con el malestar de la ciudadanía chilena que no se resolvió. Varios temas. Sí, en ese plano yo Rolando. creo que además lo que tenemos que hacer, lo que estamos trabajando por la idea de una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, tenemos que hacer pedagogía a partir de los datos de la realidad. Y eso tiene que ver con explicarle a la señora Juanita, como decía el señor Ricardo Lago, de que sin Asamblea Constituyente, sin una nueva Constitución, el tema del acceso a la vivienda, el tema del derecho a la salud, el tema de la redistribución del ingreso no se resuelven. O sea, aquí esto tiene consecuencias concretas y cotidianas en la vida de las personas. Las colas en los consultorios, casi el sorteo para poder operarte. O sea, una serie de problemas concretos que tienen que ver con salud, con medio ambiente, con educación, con el cómo el mercado hoy día ordena las ciudades, pues. Efectivamente. Todo eso se resuelve a través de generar un marco distinto al que nos rige, porque el que nos rige le otorga al mercado la primera preeminencia respecto de cómo ordenar salud, educación, espacio urbano, parque, temas medioambientales. Si todos esos temas tienen consecuencias cotidianas en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la mejor respuesta a Lavín, ¿no? Que te tuiteó el domingo. Y a Matei también. ¿Cómo fue la pregunta que te hizo? ¿Alguien cree que una Asamblea Constituyente le va a mejorar la vida a alguien? Algo así dijo Lavín. Yo creo que aquí Rolando ha dado la respuesta al señor Lavín.
La respuesta que se la puso un amigo, la encontré muy buena, la que la responde, muy escrita, es un apellido nomás, Jaime Guzmán. Jaime Guzmán sabía. Él creía, su líder inspirador, él creía que la Constitución era fundamental porque Pinochet se preocupó expresamente de sacar una nueva Constitución completa, de que bloqueara. Oye, el domingo hay que marchar entonces porque es un grano de arena, porque esto presiona a quién. Cuando uno va a marchar ¿por qué? Va a marchar para expresar que muchas estamos por esta causa, porque creemos que es importante, como decías tú, que la Asamblea Constituyente o una constitución tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, porque nos sentimos en esta jaula de hierro y queremos salir de ella. Y tal vez estamos acumulando fuerza. No va a ser la marcha del milenio, pero vamos a estar generando un hito en este momento en que pareciera que nadie pone en discusión que este punto en el centro de la escena nacional. Entonces yo los invitaría a todos a participar este día domingo a las 11 horas en Plaza Italia. Fernando Atria planteaba en el viernes, lo citamos con Frank porque nos tocó un súper debate con él, escucharlo, no un debate, una exposición de él muy rica, y él sostenía que en realidad estábamos en un gran momento. Él era un optimista. Él consideraba que el pantano en que estaban las reformas era una maravilla. Lo exagero, lo caricaturizo un poco injustamente, pero él decía, este problema de la reforma es la mejor encarnación del problema, porque encarna la frustración de un pueblo que elige representantes que son superlativamente mayoría, porque recordemos que tiene mayoría Bachelet en concejales, para ir en orden, concejales, alcaldes, core, intendentes, de diputados, senadores y encuestas. O sea, no existe, yo creo que en la historia reciente de Chile no existió nunca, no existe el mejor panorama. Pero sin embargo, entonces él decía, vivamos este pantano como un elemento positivo, porque a muchos chilenos y chilenas les va a hacer sentido que el problema es constitucional. ¿Estás de acuerdo, Rolando Jiménez? Estoy plenamente de acuerdo con Atria, y yo creo que aquí Michelle Bachelet tiene una sola posibilidad. O pasa a la historia, porque ya pasó a la historia por ser la primera mujer presidente y va a quedar escrita en la historia de Chile, ese dato. Pero podría pasar también como a la historia como la presidenta que le reconoció a los chilenos y a los chilenos la posibilidad de discutir cara a cara ese nuevo trato que nos permita dar un salto cualitativo en términos de cómo nos relacionamos los chilenos y chilenos, en cómo elaboramos un modelo de desarrollo que sea sustentable social, ambientalmente. Y va a quedar en la historia, si tiene el coraje de hacerlo, como aquella que entregó las herramientas o habilitó las herramientas para que Chile tenga el marco jurídico normativo que se merece la sociedad chilena. Nunca en la historia de Chile ha habido la posibilidad de que sea el pueblo el que defina ese trato que nos ha ordenado. Siempre fueron cuartelazos, fue la élite, fue la pequeña burguesía la que definió el trato y la forma en que nos relacionábamos. Bachelet puede pasar a la historia como eso, o como una pequeña reformita en salud, una pequeña reformita en educación, una pequeña reformita tributaria. Si es que. Quedan 2 minutos, así que gracias Rolando Jiménez por estar, y nos invitas este domingo a las 11. 23 a las 11, Plaza Italia, Alameda, Nataniel, Parque Almagro, donde va a estar Chinoy, va a estar Santa Feria, los Panteras Negras, entre otros, cerrando el acto de esta, esperamos, gran marcha por la Asamblea Constituyente. Y este es el primer paso. La movilización se reinicia a partir de este momento. Álvaro Rami, para despedirse. Bueno, invitarlos nuevamente también este domingo, y además decir que después del domingo el camino sigue, o sea, hay mucho que recorrer. ¿Qué cosa viene? Creo que el día siguiente viene el seguir demandando este plebiscito, que es la llave que abre la puerta. Para eso hay que articularnos, tenemos que articularnos los que estamos convencidos para llegar a los que se pueden convencer. Y son muchos, yo creo que hay muchos que se pueden convencer, porque justamente el mismo camino, los mismos hechos políticos nos van demostrando que para poder llegar a concretar esas reformas que tanto anhelamos, tenemos que ir un paso más allá, y esa es la Asamblea Constituyente. Muchas gracias Álvaro Ramis por aceptar la invitación. Frank Reyes, estudiante de Derecho de la Universidad Central y progresista. Últimas palabras, y aprovechar si quieres de condenar también. Creo que la tesis de Atria es bastante interesante, porque la tesis del marxismo clásico, en cierta medida, de que hay que agudizar las contradicciones para que el gobierno decida, ¿no? Y en este sentido creo que Bachelet tiene 2 caminos: avanzar
hace una asamblea constituyente para hacer parte de la historia, como decía Rolando, o dar un paso atrás y quedar como el Alessandria del siglo XXI. En este sentido convoco a marchar. Los progresistas vamos a estar en la calle el día domingo, va a ser una marcha familiar, vamos con cánticos, vamos con identidad, así que los convoco a asistir a esta marcha familiar que va a terminar con espectáculos musicales, va a ser bien emocionante, bien histórica. Gracias, Frank Reyes. Nos vemos el próximo martes, puntualmente con entrevistados casi tan fascinantes como los de ahora. Aprovecho a dar las gracias a Aldo Miranda por la producción rigurosamente técnica, y viene un gran programa, casi tan bueno como el nuestro, el Zócalo Nacional, que es un gran programa que deben escuchar, incluso mejor que el nuestro, y agradecemos al Café del Autor por su estupendo café, amable y tierno. Buenas noches, nos vemos el próximo domingo, el próximo martes a las 20 horas. Besos y buenas noches. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.